Buenos días, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a Café con tu Pastor. Hoy es sábado, día 27 de junio, y estamos siguiendo con nuestro estudio de Santiago. Estamos en capítulo 2, versículo 13 en esta mañana. Estamos disfrutando este libro de Santiago y todo que el Señor nos está enseñando, y doy gracias, Señor, por eso. Recuerda que en esta porción de escrituras, en este contexto, versículo 10 al versículo 13, es un pensamiento donde Santiago quiere enseñarnos a obedecer todos los mandamientos que es importante que nosotros hagamos, y Él está recordándonos esta verdad, los mandamientos de Dios, lo que encontramos en la Biblia. Tenemos que obedecer al Señor. Vamos a recordarnos sobre el contexto de este pasaje, y vamos a empezar con versículo 10, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12, así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y por eso ahora nos encontramos aquí en versículo 13, terminando este pensamiento. Recuerda que desde versículo 1 estamos hablando sobre el pobre y también el rico que entra en la congregación, y debemos tratarles igual a ellos, no prestar más atención a un grupo que otro. Dios no tiene acepción de personas, y tampoco nosotros debemos tener acepción de personas. Debemos tratar a todos igualmente, más en la congregación, en la iglesia. Cuando entren, debemos demostrarle el amor de Cristo. Después él habla del mandamiento de oro, que es amar a su prójimo como a sí mismo, y nos dice que es un pecado si nosotros tenemos acepción de personas y enfocamos más en uno que el otro. Ahora Santiago dice, y lo voy a leer versículo 13, después vamos a dar algunos puntos sobre ella: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago está hablando de nosotros dar misericordia a todos, no juzgar, no importa si es rico o pobre, debemos tener misericordia a todos. Y después nos da una promesa que si nosotros tenemos misericordia, Dios va a tener misericordia para nosotros. Vamos a empezar en el principio. Dice, porque juicio sin misericordia. Obviamente no debemos juzgar, pero debemos tener misericordia. Nosotros como cristianos no debemos juzgar a otros, pero debemos ser lo contrario, que es misericordia. Y por eso Santiago dice, porque juicio
Si vamos a hacerlo, pero tenemos que tener misericordia, pero juicio sin misericordia. El contexto, debemos siempre tener misericordia y no tener acepción de personas. Eso es la lección que Santiago quiere que nosotros aprendamos. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si nosotros vamos a juzgar, no tener misericordia, pues igual va a ser para nosotros. Vamos a ser juzgados sin misericordia. Recuerda que no hay misericordia para ellos que no da misericordia. Si tú quieres la misericordia de Dios, pues tú tienes que dar misericordia para otros. Dice, se hará con aquel que no hiciere misericordia, que no tiene misericordia a otros. Qué tremendo versículo de nosotros entender que necesitamos a dar misericordia a todos. La segunda parte dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia vence o prospera o más tiene victorioso. Misericordia triunfa sobre el juicio. El juicio de Dios para nosotros cuando vamos a dar cuenta a Dios por todo que hicimos en la tierra por Él, cómo usamos nuestros dones espirituales, cómo servimos a otros, cómo ayudamos a otros, cómo amamos a otros como nosotros mismos. Todo eso vamos a ser juzgados. Recuerda que no vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Ya Jesús murió en la cruz por ella, nos perdonó de nuestros pecados del pasado, presente y futuro, pero sí vamos a dar cuenta por nuestro servicio para el Señor. La misericordia que damos va a ser dado a nosotros. Lo que nosotros damos, Dios nos va a dar cuando en el día de juicio. Nos recuerda de Mateo capítulo 7, versículo 2. Deja ver si podemos leerla aquí. Ahí Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Este es el sermón del monte y Jesús hablando a los discípulos, a los que están en el monte, le dice que el juicio que nosotros juzgamos igual va a ser para nosotros. La medida que nosotros medimos a otro también va a ser sobre nosotros. Vamos a estar cuidado y vamos a dar y tener misericordia. Esa palabra misericordia significa tener
compasión. Dios tiene compasión con nosotros. Nosotros debemos tener compasión para otros. ¿Cómo Dios nos enseña misericordia? Por el perdón de pecado. Dios nos perdona a nosotros cada vez que nosotros tenemos arrepentimiento. Dios nos perdona, Él se olvida de ese pecado y nosotros necesitamos a tratar de no cometerla otra vez con la ayuda del Señor. Pero cuando otras personas nos hacen algo a nosotros, quizás nos pide perdón a nosotros por algo que hicieron a nosotros, debemos tener misericordia, compasión sobre ellos. La aplicación en esta mañana es: tú tienes misericordia para otros. ¿Cuándo fue la última vez que tú demostraste misericordia, compasión a otra persona? Somos rápidos para pedir misericordia, somos rápidos para juzgar y decir yo me merezco misericordia de esta persona, pero cuando es nuestro tiempo para dar misericordia a otros, nosotros peleamos y no queremos dar. Recuerda que si nosotros damos misericordia, Dios va a dar a nosotros misericordia, no solamente aquí en la tierra, pero más en ese tiempo de juicio, cuando estamos delante de Dios y estamos dando cuenta por lo que nosotros hicimos para Él. Vamos a tener misericordia esta mañana, hoy y para siempre, hasta que el Señor venga otra vez. Quizás esta mañana a una persona que tú no tuviste misericordia con ellos y está enojado con ellos. Quizás esta mañana puede llamarle a ellos y demostrar misericordia de Dios a ellos. Qué tremendo versículo. Terminamos esta porción de pensamientos sobre obedecer los mandamientos de Dios y seguimos estudiando Santiago capítulo 2. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que podemos estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por este versículo que demuestra a nosotros que debemos tener misericordia. Señor, ayúdanos a tener compasión para esas personas. Nosotros queremos compasión, debemos dar compasión. Sabemos que en ese día de juicio vamos a necesitar tu misericordia. Y por eso debemos dar y practicar misericordia aquí en esta tierra. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza para demostrar tu amor a otros, no tener acepción de personas. Bendice a su iglesia, a los que tienen necesidades, a los que están enfermos. Y gracias porque mañana podemos estar en tu casa para alabar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por tomar café conmigo en esta mañana estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les siga bendiciendo a todos. Les amo mucho.